significa la iglesia para ti? ¿Cuán importante es la iglesia en tu vida? ¿Te imaginas viviendo sin la iglesia? En el pasado los cristianos tenían un aprecio muy, pero muy profundo por la iglesia de Cristo. El gran reformador de Ginebra, Juan Calvino, una vez dijo lo siguiente, escuchen: si no preferimos a la iglesia sobre todos los demás objetos de nuestro interés, somos indignos de ser contados entre sus miembros. Indignos de ser contados entre los miembros de la iglesia. Ahora, este alto concepto de la iglesia no nació necesariamente durante la Reforma Protestante. La Reforma vino a reivindicar una doctrina que ha sido especial por muchos años, desde el comienzo, en el corazón de los cristianos. Por supuesto que durante el siglo XVI, la doctrina de la Iglesia vino a ocupar un lugar prominente porque este fue uno de los campos de batalla que los reformadores lucharon y trataron de hacerle frente al clericalismo, al absolutismo de la Iglesia Católica Romana, que trataba de imponerse sobre cualquier otro sistema religioso. Pero incluso desde mucho antes, nosotros vemos el aprecio de los cristianos por la iglesia. Por ejemplo, entre los siglos III y IV después de Cristo, nosotros tenemos registro histórico de que tanto Cipriano de Cartago como Agustín de Hipona declararon que, escuchen, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Esto otra vez habla del aprecio que la iglesia ha tenido desde el comienzo, o que los cristianos han tenido desde el comienzo hacia la iglesia, mejor dicho. La iglesia es esencial. La iglesia es esencial porque el crecimiento ocurre dentro de la iglesia local. Es como una madre. Es como una madre que nos nutre mediante el ministerio de la enseñanza, desde nuestra infancia espiritual hasta la adolescencia y finalmente nos lleva hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13. De bebés espirituales, adolescentes y de adolescentes hasta la plena hombría de Cristo. Es el ministerio de la iglesia. Entonces, el crecimiento para el creyente es meramente imposible fuera de la iglesia. No puede suceder fuera de la iglesia, apartado de la iglesia. Es imposible. Hoy, sin embargo, el sentimiento de apreciación y pertenencia a la iglesia está menguando en términos generales. Hoy los creyentes, o supuestos cristianos, no quieren identificarse con una iglesia. Prefieren no ser parte de este sistema religioso, organizado. Entonces vemos que muchos cristianos menosprecian el lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios para que nosotros lleguemos a ser semejantes a la imagen de Cristo Jesús. Para eso fuimos rescatados de nuestro pecado, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Para ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Este bajo concepto que hoy muchos tienen acerca de la iglesia se debe, entre muchas cosas, a una falta de comprensión de lo que es la iglesia local, a una falta de comprensión acerca de la naturaleza de la iglesia. Y creo yo que esta falta de apreciación, esta falta de identificación con la iglesia, ignora una de las declaraciones más sorprendentes y más importantes que hizo nuestro Señor Jesucristo acerca de la iglesia cuando se dirige a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18 y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por tanto, esta mañana me gustaría que reflexionemos en estas palabras de Cristo.
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque nosotros no podemos comprender en qué consiste la iglesia y por qué debemos apreciarla si no entendemos verdaderamente el significado de la declaración de Jesús. La declaración que Jesús le hace a Pedro. Entonces vamos a leer, le invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, vamos a leer del versículo 13 en adelante para entender el contexto de lo que estaba sucediendo en la historia. Mateo escribe por inspiración divina, dice versículo 13 de Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Noten lo que ellos dicen. Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Simón, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana a pedir que por medio de tu Santo Espíritu obres en nuestro corazón, ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender tu palabra. Sabemos que sin tu asistencia, sin tu ayuda, no podemos entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pablo dice eso en 1 Corintios 2:14. Para el hombre natural, estas cosas son locura. Separados de ti, oh Dios, no podemos hacer nada. Y rogamos que ahora tú nos ayudes, nos ilumines, nos des entendimiento para comprender. Y que este entendimiento traiga en nosotros transformación. Que ese es el objetivo de nuestra salvación. Que podamos ser hechos más semejantes a Jesucristo, nuestro Salvador. Es en su nombre en el cual oramos esta mañana. Amén. El título de mi mensaje es La Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo. Y para comprender entonces en qué consiste la iglesia y para comprender por qué debemos nosotros apreciar la iglesia y por qué debemos tener un afecto profundo por ella, me gustaría que consideremos tres aspectos. Hay tres aspectos en Mateo 16, 18 que nos ayudan a definir la naturaleza de la iglesia de Cristo. Tres aspectos. El primer aspecto del cual habla Cristo en este pasaje es el cimiento de la iglesia. El cimiento de la iglesia. Esto es muy fácil de identificar en el texto. Vean en sus Biblias, Mateo 16, versículo 18. Jesús le está hablando a Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es muy fácil identificar en el texto dónde o sobre qué está fundamentada la iglesia. ¿Sobre qué está fundamentada la iglesia según el texto? Sobre una roca. Eso es fácil. Lo difícil es entender a qué se refiere Jesús con esta palabra. ¿Qué quiere decir Jesús por roca? Mucho se ha hablado al respecto de esto. Se ha escrito mucho, muchos ensayos, muchos comentarios. Se ha especulado demasiado sobre esta palabra. De hecho, ha habido más controversia sobre esta sola palabra que acerca de cualquier otro versículo del relato del Evangelio de Mateo. Pero, por motivos de tiempo, no vamos a poder ver todas las posturas que hay sobre el significado de esta palabra, sino que nos vamos a concentrar en las dos más comunes.
Vamos a concentrarnos en las dos posturas más comunes para entender lo que quiso decir Jesús. Y la primera es la postura de la Iglesia Católica Romana. Para la Iglesia Católica Romana, este versículo, Mateo 16, 18, enseña que Pedro es la roca. Pedro es la roca fundacional y él es el líder indiscutible de la Iglesia por todos los tiempos. En otras palabras, Jesús estaba aquí fundando ¿qué? El papado. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es, según la iglesia local, según la iglesia católica romana, como Pedro supuestamente se convirtió entonces en el primer representante supremo de Cristo en la tierra, en el primer representante autorizado de Cristo en la tierra, el representante vicario de Cristo en la tierra, y ese poder que se le confirió a Pedro después fue pasado, fue transmitido a sus sucesores desde aquel entonces. Esa es una postura de este versículo, la cual abraza la Iglesia Católica Romana. Ahora, hay problemas con esta interpretación. Esta interpretación no solo es tardía en su origen, se remonta al siglo V en adelante, sino que además esta interpretación es antibíblica. En ningún lugar del Nuevo Testamento leemos sobre un sistema sucesorio de papas que ejercen máxima autoridad en la iglesia. Ni mucho menos nosotros leemos en el Nuevo Testamento de un obispado sagrado en Roma. Tampoco hay ningún indicio de que Pedro, en lo sucesivo, fuera infalible en todas las afirmaciones dogmáticas que hizo. No lo vemos eso en el Nuevo Testamento. De hecho, 2 capítulos más adelante, en el libro de Mateos, Jesús se dirige a Pedro y lo llama ¿por qué nombre? Satanás. Satanás. En Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Y Pablo, ¿se acuerdan en el libro de Gálatas? Se opone contra Pedro. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice por qué, porque era de condenar la actitud de Pedro. O sea, en ningún lugar del Nuevo Testamento nosotros tenemos registro de que Pedro fuera infalible en lo sucesivo en todas las afirmaciones dogmáticas que hacía. Entonces, la autoridad de Pedro fue sin duda apostólica, pero no papal. No papal, como sostiene la Iglesia Católica Romana, cuando enseña que Pedro y todos los demás papas que vinieron después de Pedro hablan ex cátedra. Ex cátedra quiere decir que ellos tienen la misma autoridad que tiene Dios en la Biblia. Cuando ellos hablan, Dios habla. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos eso. Por tanto, nosotros debemos concluir que esta postura que adopta la Iglesia Católica Romana es antibíblica. La confesión que Jesús hace en este versículo no tiene nada que ver con la postura o la interpretación de la Iglesia Católica Romana que interpreta a Pedro como el fundamento de la Iglesia. Nada que ver. Para nosotros poder entender lo que Jesús quiso decir, debemos analizar esta frase con un poquito mayor detenimiento. Debemos evaluarla más de cerca. En el original, esta frase que vemos aquí tiene un juego de palabras en realidad. Hay un juego de palabras entre, más específicamente, la palabra roca y el nombre de Pedro, que aparece inmediatamente antes. Noten en sus Biblias, otra vez Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras entre piedra o Pedro y entre la palabra roca. Pedro en el original significa precisamente roca. Pedro en el original significa piedra. Mientras que la palabra roca, que viene después en el versículo, se refiere a una roca
grande. Se refiere a un pico rocoso. ¿Ven el juego de palabras? Para que lo vean, déjenme darles una traducción más coloquial del texto que trata de mantener vivo el juego de palabras en nuestro idioma castellano. Si trataríamos de mostrar en nuestro idioma el juego de palabras, lo podríamos traducir así. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre este pedrusco edificaré mi iglesia. Para que entiendan el juego de palabras en el original. Pedro y pedrusco, que pedrusco es justamente un pico rocoso, una roca bien pero bien grande. O sea, definitivamente vemos que hay una conexión muy estrecha entre Pedro y la roca que Cristo identifica como el fundamento de la iglesia verdadera. Hay cierta relación entre el nombre de Pedro y la roca que viene después. Sin embargo, esto de ningún modo significa que la roca sobre la cual edifica Jesús su iglesia es Pedro mismo. Si Jesús, escuchen, hubiera querido decirle a Pedro que él es el cimiento de la iglesia, hubiese sido mucho más fácil decir, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no es lo que dice el texto. ¿Por qué Jesús cambió esta palabra en griego para referirse a una roca más grande? Tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. ¿Por qué cambia la palabra? Y la respuesta la encontramos en el contexto del versículo, en el contexto inmediato. Noten lo que sucede 2 versículos antes, versículo 16. Pedro ya había declarado anteriormente que Jesucristo es ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración de Pedro ante la pregunta de Jesús. ¿Y quién le reveló a Pedro esto? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que la confesión de Pedro, que había venido de procedencia divina, se la había revelado el Padre, es muy importante porque esta verdad que Pedro dice y habla es la verdad elemental sobre la cual descansa toda la iglesia de Cristo. Toda la iglesia de Cristo. La iglesia descansa ¿en quién? En Jesús, en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús no hubiese sido el Hijo de Dios, entonces no habría iglesia. ¿Saben por qué? Porque no hay hombre, por más fuerte que sea, que pueda sostener la iglesia de Dios. Tiene que ser el Hijo de Dios. Ni Juan, el Bautista, ni Elías, ni Jeremías, ni ningún otro profeta del Antiguo Testamento es lo que Cristo es y tiene el poder para hacer lo que Cristo hace, sostener la iglesia. Solo Él puede hacerlo. Un mero hombre se hundiría ante el peso de la iglesia. Pero no Jesús, porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la ¿qué? De la deidad. Por eso Él puede sostener la iglesia. De modo que la roca a la cual Jesús se refiere en Mateo 16, versículo 18, ¿saben qué es? La confesión que hace Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16. Esa es la roca. Esta es la interpretación clásica del pasaje. Y lo que muchos no saben, de hecho, es que esta fue la interpretación más común entre los padres de la iglesia. Que la roca a la cual Jesús se refiere es la confesión que Pedro hizo sobre la identidad de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Eusebio, Teodoro de Mopsuestia, Crisóstomo y muchos más tenían esta postura de Mateo 16, 18. Además, esta interpretación encaja muy pero muy bien con el resto del Nuevo Testamento, en donde, por ejemplo, a Cristo se le identifica como el único fundamento
de la iglesia. Acompáñenme, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 3, para que lo vean. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, noten lo que dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es el fundamento? Jesucristo. Pablo deja bien en claro que el fundamento de la iglesia es ¿quién? Y que no hay otro fundamento. Vayan otra vez acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro escribe, por cierto, el mismo Pedro que acaba de confesar lo que confesó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ¿quién? En Él. ¿Referencia a quién es Él? Jesucristo, y Él es la piedra preciosa. No será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. A Cristo se lo describe como el único fundamento de la iglesia. Ahora, por supuesto que no podemos nosotros desligar a Pedro de esa confesión divinamente inspirada en el versículo 16. No podemos desligarlo. Esta es la razón por la cual Jesús hace, después de todo, ese juego de palabras entre Pedro y roca. Jesús quiere que nosotros conectemos estos dos versículos, que conectemos el versículo 18 con la confesión de Pedro en el versículo 16. Pero estoy seguro de que si nosotros tuviésemos a Pedro hoy, acá delante nuestro, y le preguntáramos a Pedro, o le diríamos, hey Pedro, según la Iglesia Católica Romana, tú eres el fundamento de la iglesia. Estoy seguro que él contestaría no. Yo no soy el fundamento. Cristo es el fundamento. Solamente Él es el Mesías. Solamente Él es el Hijo del Dios viviente. Yo soy un mero siervo indigno de ser contado entre los apóstoles. La iglesia entera, entonces, descansa en Cristo y en nadie más. Cualquier otro fundamento es semejante, ¿saben a qué? A la arena. A la arena que se hunde ante la más pequeña tormenta. Algo, por cierto, que Jesús ya había dicho en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Noten esta en el Sermón del Monte. Esta es una imagen que el mismo Jesucristo había estipulado. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cualquier otro fundamento es semejante a la arena. No hay, hermanos, ningún otro cimiento más firme, más estable y más duradero que Jesús. En Él nos apoyamos y de Él dependemos completamente para nuestra salvación. No dependemos de un hombre. No dependemos de un santo. No dependemos de Pedro. Dependemos de Cristo Jesús.
Y esto es importante, porque también nos recuerda que pertenecer a una iglesia no nos salva en lo absoluto. Pertenecer a una iglesia no nos salva en lo absoluto. No importa cuán sólida, no importa cuán grande sea la congregación. Tú puedes ser miembro de la iglesia más saludable en toda la tierra, pero si no estás en Cristo, tú estás engañado y todavía estás muerto en tus delitos y pecados. De la misma forma que asistir a un concierto no te convierte en un músico, tú no eres un cristiano por simplemente asistir a la iglesia. Hay una sola roca, hay un solo fundamento, hay un solo cimiento y es Cristo Jesús. La salvación le pertenece a Dios y sin Jesús la iglesia se derrumba como así también se derrumba tu fachada religiosa. Cristo es el único cimiento de la iglesia que el tiempo no debilita ni hunde nuestro pecado, por más grande que sea. Cristo puede sostener a hombres y mujeres que han sido alcanzados por la gracia de Dios a pesar de su pecado. No hay otro cimiento sino Cristo. Ese es el primer aspecto que vemos, pero hay otro aspecto, el segundo. El otro aspecto que nosotros debemos considerar esta mañana para apreciar más la iglesia es el compromiso que Cristo tiene con la iglesia. Vimos el cimiento, ahora les invito a que consideren conmigo el compromiso que Cristo tiene con la iglesia. Noten lo que Jesús declara de nuevo en Mateo 16, versículo 18. Sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Aquí claramente nuestro Señor Jesucristo, noten que Él contrae el compromiso de edificarla. Él es el que contrae la obligación. Él dice, yo voy a hacerlo. Es Cristo quien de manera unilateral adquiere la obligación. No le dice a los discípulos, bueno, vamos a arrojar piedras para ver quién ahora edifica la iglesia. No, Él mismo, de manera unilateral, por su propia voluntad soberana, decide edificar la iglesia. Nadie lo obliga a Jesús a edificarla. ¿Y saben de qué nos habla esto otra vez? De la deidad de Jesús. Esto nos habla otra vez de su deidad como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona puede hacer un compromiso, ¿no? Cualquier otra persona puede contraer un compromiso con alguien, pero nadie puede garantizar el resultado final. Nadie puede garantizarlo. ¿Por qué? Porque siempre hay factores que están más allá de nuestro control y muchas veces no nos permiten llevar a cabo lo que prometemos, ¿o no? En 2 semanas voy a visitarte a tu casa y llegan las 2 semanas y nunca pasó la persona. Adquirió un compromiso que después no pudo cumplir porque se le pinchó la rueda del auto. Simplemente hay factores que van más allá de nuestro control. Cualquier persona puede prometer algo, pero de ahí a garantizar el resultado final es otra cosa. Y esto habla otra vez de la deidad de Cristo. Solo alguien que tiene el dominio absoluto de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, puede adquirir una obligación como esta. Nadie más puede. Noten lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Hablando de Cristo, en el versículo 15, él dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, noten las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Solo alguien que tiene semejante poder puede prometer lo que Cristo prometió. Puede adquirir una obligación como esta e incumplirla. Indudablemente, entonces nosotros podemos concluir que el fundador de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Tiene que ser Dios, por necesidad. De lo contrario, el compromiso de Cristo cuando dice edificaré mi iglesia, llevaría consigo mismo un elemento de incertidumbre. No estaríamos del todo seguros, no podríamos estar completamente seguros si su declaración es del todo fiable o no. Pero como Jesús es Dios, no hay duda de la certeza de sus palabras.
Jesús dice edificaré, no dice voy a tratar. Intentaré edificar. Dice edificaré. Y de la misma manera que Pedro acababa de confesar, ¿se acuerdan? La deidad de Cristo por medio de la revelación divina, y Dios no miente y tampoco puede equivocarse, así también las palabras de Jesús llevan consigo el sello inconfundiblemente divino. Jesús es Dios y Él puede hacer lo que promete, porque Él es antes de todas las cosas. Él es antes del principio, Él estuvo ahí con Dios y por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Lo acabamos de leer en Colosenses capítulo 1, lo vimos hace unas pocas semanas en Juan capítulo 1, del 1 al 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, solo alguien como Jesús, que es Dios, puede garantizar la edificación de la iglesia. Este es su compromiso con la iglesia. Este es su compromiso. Y su compromiso está respaldado divinamente con la autoridad que le fue dada, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan? Toda potestad me ha sido dada. Tanto en el cielo como en la tierra, Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad de hacer todas las cosas como a Él le place. Entonces, nosotros podemos con esto concluir que la iglesia es la única institución en el mundo que es realmente exitosa. La única. ¿Por qué? Porque cuenta con el respaldo de Dios. Cualquier otra institución, cualquier otra empresa, cualquier otra organización humana se hunde. Eventualmente se hunde, pero la iglesia nunca. Porque Cristo la ha respaldado con su poder divino. Hay muchos cristianos que pertenecen a congregaciones pequeñas en donde la asistencia disminuye con el pasar de los años y como no ven gente nueva viniendo a la iglesia y hay pocas conversiones, empiezan a perder el sentido de que Dios está con ellos. Y muchos cristianos se desaniman y algunos se avergüenzan de la congregación a la que pertenecen. ¿A qué iglesia pertenecen? A la que están y tienen vergüenza de decir dónde están. Y algunos, lamentablemente, y lo hemos visto, se vuelven un poco cínicos de lo que tienen. Y se empiezan a distanciar del ministerio que Dios le ha dado. Es en momentos como esos que nosotros debemos recordar el compromiso inquebrantable que Jesús tiene con su iglesia. Que Él tiene con nosotros. La iglesia verdadera siempre está en edificación. Siempre. Porque Cristo no solo es su cimiento estable, sino que también Él es su eficiente constructor. Él construye a su tiempo. Y no hay nada, hermanos, que Jesús no comience que no termine. Todo lo que comienza, termina. Pablo nos dice eso en Filipenses capítulo 1, versículo 6, ¿se acuerdan? El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él es fiel. Cristo es quien edifica la iglesia. Ahora bien, quiero hacer una aclaración, porque esto de ningún modo significa que Jesús trabaje solo. ¿Se entiende eso? Él edifica la iglesia, pero en ninguna parte el versículo dice que Él trabaja solo. No dice edificaré por mi cuenta, edificaré sin su ayuda. No. Jesús no trabaja solo. De hecho, la Biblia enseña que los cristianos se unen a la obligación divina que no puede fracasar por delegación soberana del Espíritu Santo. En el momento de la conversión, todos nosotros recibimos de parte de Dios por lo menos un don espiritual para el servicio de la iglesia. Acompáñenme a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
Noten, en versículo 6, Pablo está dando de los dones espirituales. Y en el versículo 6 de Romanos 12 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, ¿según qué? La gracia que nos es dada. Y después Pablo va a hacer una lista de dones. Noten que los dones han sido conferidos según la gracia de ¿quién? ¿Del creyente? No. ¿Según la habilidad del creyente? No. ¿Según los años que tenga el creyente en la iglesia? No. Según la gracia de Dios. Dios es el que confiere, el que da, el que otorga dones a quien quiere de la manera que Él quiere. Primera de Corintios, capítulo 12, muestra esto también. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu se manifiesta en nosotros a darnos un don espiritual, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu reparte como a Él se le antoja. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, no dice según el don que ha ganado, según el don que ha obtenido después de muchos años de servicio en la iglesia, o cuán espectacular sea el testimonio de salvación, no dice eso. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que, en el momento de la conversión, por delegación soberana del Espíritu Santo, nosotros recibimos por lo menos un don para la edificación de la iglesia. Nosotros somos equipados individualmente, no como familia, individualmente con la multiforme gracia de Dios para ministrar al cuerpo de Cristo. Pablo deja esto muy en claro en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, cuando dice así Pablo: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones fueron dados por Dios para la edificación, la construcción de la iglesia. Nosotros colaboramos con la edificación de la iglesia, entonces, mediante el uso de los dones espirituales. ¿Se entiende? Cada creyente es como, para tomar prestada la ilustración de Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, cada creyente es como una piedra viva. Una piedra viva que ha sido sacada de la cantera de este mundo podrido y ha sido colocada en este edificio espiritual que tiene a Cristo Jesús como el fundamento. Y a medida que nosotros servimos a otras piedras en la iglesia, Cristo va cumpliendo la promesa de edificarla. Ese es el punto. Esa es la idea. Volvamos de nuevo a 1 Corintios 3, donde vemos que Cristo es el único fundamento. Y veamos el contexto del pasaje, porque Pablo habla de esto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Nosotros leímos el 11. Vamos a leer desde el 5 ahora. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Bueno, son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ¿quién lo dio? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, noten lo que dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Queda claro? El fundamento es Jesucristo. Y después, Pablo, Apolos y todos los creyentes
son piedras vivas, son colaboradores en la construcción del edificio espiritual, cuyo crecimiento lo da ¿quién? Dios. Dios. Y antes de movernos al próximo aspecto que vamos a estudiar, déjenme darles dos conclusiones que podemos sacar de esto. Porque esto, por un lado, actúa como un correctivo para nuestro entendimiento de lo que es la obra del ministerio. Cuando nosotros entendemos esto bien, nos ayuda a corregir la postura que muchas veces nosotros tenemos sobre la iglesia. Muchas veces nosotros pensamos que podemos edificar la iglesia a nuestra manera. Entonces acudimos a estrategias, acudimos a métodos de hombres para hacer lo que solo Jesús puede hacer, una obra espiritual. Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia a querer colaborar en la iglesia como a nosotros más nos gusta o mejor nos parece. ¿Por qué no sirve decir? No, porque a mí esas cosas no me gustan. Como que no va conmigo. No. Escuchen, una forma innovadora descubrí, de hipercrecimiento en la iglesia. Hagamos esto. Esas son las cosas que se escuchan hoy en día. Esa es nuestra tendencia, a querer colaborar en la iglesia como a nosotros más nos gusta. Pero nosotros olvidamos que Cristo ya tiene un plan maestro de construcción. Y la edificación de la iglesia involucra por diseño divino los dones espirituales. Los dones espirituales que cada creyente recibió en su conversión. Este es el plan maestro de construcción de Jesús para la iglesia. No hay otro. No hay otro plan de acción. Entonces, busquemos maneras prácticas de usar nuestros dones espirituales porque no hay otra forma de edificar la iglesia más que esta. Cristo edifica la iglesia a través de creyentes que son obedientes a su gracia, no a sus gustos, a su gracia. Y tú de Dios, por gracia, has recibido por lo menos un don. Sé obediente. De forma práctica, utilízalo para que Dios edifica la casa espiritual que le pertenece a Él. Porque si nosotros buscamos otra manera de colaborar en la edificación que no sea a través de los dones espirituales, ¿saben lo que hará Cristo? Cristo empezará a actuar en otro lado. No dejará de edificar su iglesia, porque su iglesia siempre está en edificación, como Él ha prometido, pero ya no nos usará a nosotros. Eso es lo primero. Pero por otro lado también, el compromiso que tiene Cristo con la iglesia nos recuerda que ninguno de nuestros esfuerzos son en vano. Ninguno. Por un lado, entonces, esto corrige nuestra postura, que muchas veces adoptamos por la tendencia maligna de nuestro corazón, pero por otro lado, este es un recuerdo fabuloso de que ninguno de nuestros esfuerzos son en vano. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15. Pablo, después de abocar un capítulo entero a la resurrección de Cristo y su importancia, noten cómo termina, versículo 57 de 1 Corintios 15. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, la victoria por medio de la resurrección. Así que, esta es la gran conclusión de Pablo. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, la edificación de la iglesia es una certeza absoluta porque Jesús, como Dios, se ha entregado por completo a esta causa. No importa entonces cuán desalentadora pueda parecer la condición de la iglesia desde nuestra perspectiva humana. Eso no importa, porque Jesús se comprometió a terminar la obra. Él la comenzó, Él la terminará. Entonces, no nos relajemos. No seamos cínicos con la iglesia.
No nos relajemos de trabajar duro en la iglesia. Esforcémonos incansablemente al servicio del cuerpo de Cristo. Invirtamos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía y por sobre todo invirtamos nuestros dones espirituales porque la victoria ya está garantizada en Cristo Jesús. Ya está garantizada. No es en vano, por más desalentadora que parezca la condición de la iglesia. Cristo es su constructor eficiente. Y por último, vamos a ver el tercer y último aspecto de este pasaje. Vimos el cimiento, vimos el compromiso. Ahora veamos la comunión que Cristo tiene con la iglesia. La comunión que Cristo tiene con la iglesia. Vuelvan en sus Biblias a Mateo capítulo 16, versículo 18. Porque Jesús va a hablar acerca de la intimidad profunda que tiene con los creyentes en esta frase: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten lo que dice Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? No dice la iglesia. Dice mi iglesia. Cada palabra inspirada, cada palabra es importante. Creemos en la suficiencia de las Escrituras. Dice mi iglesia. Y esto es mucho más claro en el original. El pronombre mi, en griego, está en una posición enfática en el original, en el texto griego. Lo que quiere decir que la iglesia le pertenece a Cristo y a nadie más. Es de Él. Es una institución de propiedad divina que está estrechamente conectada con Jesús y depende solamente de Jesús para existir. Es mi iglesia, dice Cristo. Por eso, nosotros en el Nuevo Testamento leemos, por ejemplo, que a la iglesia también se la conoce como el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo, porque está estrechamente conectada a Él, entrelazada a Él, depende de Cristo para existir. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 12, por ejemplo, el capítulo que estábamos viendo recién sobre los dones espirituales. Dice versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esa es la imagen. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, también en el contexto de los dones espirituales, Pablo dice, versículo 27 de 1 Corintios 12, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Efesios es otro pasaje que utiliza esta imagen, Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó otra vez en el contexto de dones, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo, no dice el cuerpo de Pedro, ni del cuerpo de María, ni del cuerpo de fulanito de tal. Dice el cuerpo de Cristo. La iglesia le pertenece a Él. No es la iglesia un grupo de personas que se reúnen porque tienen los mismos intereses. Eso no es la iglesia. La iglesia es mucho más que eso. Las personas que se reúnen porque tienen los mismos intereses, eso es un club social, un club deportivo, un club económico, financiero, como se hablaba hace un instante. No, la iglesia es mucho más que eso. ¿Tenemos los mismos intereses? Por supuesto que sí. Pero la iglesia es una asamblea de personas que han sido convocadas por Dios y separadas para Cristo para siempre. Eso es una iglesia. Esa es la iglesia. Convocadas por Dios y separadas para Cristo para siempre. Hay un solo propietario de la iglesia y es Jesucristo. ¿Y saben lo que a mí me llama la atención? Es que en el Nuevo Testamento nosotros vemos esta imagen y vemos esta metáfora de Dios entregándole a Cristo un regalo. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia es un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Es un don. Dios le entregó este cuerpo, para mantener la metáfora, Dios le entregó este cuerpo a Cristo como un regalo. La iglesia es un don exclusivo del Padre al Hijo. ¿Se acuerdan en Juan 6? Vean esto. En Juan capítulo 6.
Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre, ¿qué? ¿Vieron eso? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y a qué se está refiriendo? A los creyentes. Son un regalo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo afuera, dice Jesús. Unos versículos más adelante, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y pueden después, por una cuestión de tiempo, no vamos a ir ahí, pero anótenlos en su Biblia. En el capítulo 17 vemos esta misma idea. Capítulo 17 de Juan, versículo 6, versículo 9, versículo 11 y versículo 12. Que los creyentes, que la iglesia ha sido dada del Padre al Hijo. O sea, Cristo ve a la iglesia como una expresión de amor irresistible del Padre. Por esta razón, Jesús nunca echa afuera a una persona que viene a Él en búsqueda de salvación. Nunca lo echa afuera. Es por esta razón, porque le fueron entregados ¿de parte de quién? Del Padre. No los echa afuera. Y Jesús, como vimos recién en el versículo 39, se encarga de no perder a ningún cristiano en esta vida ni en la venidera, porque de lo contrario estaría despreciando el regalo de quién? De Dios. Siempre recibe al que viene en búsqueda de salvación, nunca echa afuera y siempre lo protege, porque es un regalo del amor entrañable del Padre. Noten que su cuidado, el cuidado de Cristo por nosotros, se extiende incluso más allá de la tumba. Él nos sigue cuidando después de la muerte. Lo vimos ahí en el versículo 39. Sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque el cuidado de Cristo va más allá de la tumba. Él conquistó la muerte. Nos dio vida, vida abundante y vida eterna. Entonces, nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo ni de la mano del Padre, porque nadie puede robarle a Dios. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 10, versículos 28 al 30? Le fue dada vida eterna y nadie puede arrebatarnos de la mano ni del Hijo ni del Padre. Es una doble aseguranza. Estamos seguros en Él. La iglesia es entonces un regalo del Padre al Hijo que está custodiada constantemente por el poder de Dios. Constantemente por su poder. Es imposible entonces perdernos una vez que nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es imposible perdernos. Ambas manos, las manos del Hijo y la mano del Padre, están empeñadas en mantener la seguridad de nuestra salvación para siempre. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Doble aseguranza. Nadie nos puede robar de la mano del Hijo ni del Padre. Nosotros somos propiedad exclusiva de Jesús. Entonces, insistir en que un verdadero cristiano puede perder la salvación es difamar el carácter de Cristo. Es difamar el carácter de Cristo. Es negar la declaración que Él mismo hizo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me pertenece, es mía, yo la cuido. Nosotros somos su iglesia y lo seguiremos siendo hasta el fin de los tiempos. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús, ni siquiera la muerte. Ahora, la entrañable comunión que Cristo tiene con la iglesia se hace
aún mucho más evidente cuando consideramos el precio que Cristo pagó. El precio que Cristo pagó para incorporarnos a la iglesia. Nosotros incorporamos, o conformamos, mejor dicho, el cuerpo de Cristo por el sacrificio de Cristo en la cruz, del Calvario. Hechos capítulo 20, acompáñenme ahí. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Y en el versículo 28 de Hechos 20, noten lo que Pablo dice. Por tanto, se está dirigiendo a los ancianos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Noten el precio. Su sangre. Efesios capítulo 5, cuando Pablo se está dirigiendo a los maridos, versículo 25, vemos este amor entrañable de Cristo por la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el precio que Cristo pagó por nosotros. Nos compró con su sangre. Hermanos, el Gólgota, donde Cristo murió, no era un lugar de destino famoso. Lejos de ser un sitio de turismo, como lo es hoy en Israel, el Gólgota era un lugar donde había sangre y donde se ejecutaba a los delincuentes más viles de la tierra. En ese lugar morían los criminales, la peor escoria de entre todos los hombres. Pero de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que fuese hecho carne y habitase entre nosotros y muriera la muerte que nosotros debíamos morir. Y Cristo se identificó tanto con nosotros, que se identificó hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue en esa cruenta cruz, en esa sangrienta cruz, que Jesús colgó desnudo ante la ira todopoderosa de un Dios santo por todos nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este fue el precio que Cristo pagó por su iglesia en el Calvario. Dio su vida para que nosotros pudiésemos vivir. Juan Crisóstomo, uno de los predicadores más elocuentes de toda la historia, una vez dijo, escuchen, que la mujer no fue sacada de los pies del hombre para que no fuese una esclava, ni de la cabeza para que no dominase sobre él. Él dice, la mujer fue sacada del costado de Adán para que fuese su compañera y su ayuda idónea. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, la iglesia nació del costado de Cristo en la cruz para que fuese su compañera para siempre. Para siempre. Y nosotros debemos recordar esto, especialmente cuando nos sentimos tentados a despreciar la iglesia o a endiosar la iglesia. Cuando queremos menospreciarla o cuando queremos elevarla demasiado por encima de Dios. Hermanos, la iglesia no fue sacada de los pies de Cristo para que la ignoremos, ni de la cabeza para que la idolatremos. No. La iglesia fue sacada del costado de Cristo,
de junto a su corazón para ser amada para siempre. Si Cristo amó tanto a la iglesia que murió por ella, ¿es demasiado que nos pida que nosotros también la amamos? No. No. No olvidemos nunca la comunión íntima que Jesús tiene con la iglesia. La iglesia se debe por completo a la cruz. Ese fue el pago que Cristo ejecutó por nosotros. Amemos entonces a la iglesia de la misma manera que Cristo la ama, con un amor entrañable. No la ignoremos ni la endiosemos. Y termino con las mismas preguntas que comencé. ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Qué piensas de la iglesia? ¿La aprecias verdaderamente? ¿Cuál es tu concepto de ella? Escucha, si tú en tu corazón estás luchando con identificarte con la iglesia, recuerda el significado de la declaración de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La solución a tu poca apreciación, la solución a tu poco amor, la solución a estarle frío a la iglesia no es abandonarla, sino reflexionar seriamente en las palabras de Jesús. No te des por vencido. Hoy en muchas iglesias, especialmente los jóvenes, se van. Adultos, después de mucho tiempo, se van. Porque están decepcionados con el estado de la iglesia, o porque creyeron demasiado de la iglesia, la endiosaron y no cumplió lo que prometía. Y abandonan la iglesia como si fuese la mejor solución de su alma. No te des por vencido, porque fuera de la iglesia no hay ninguna oportunidad de crecimiento para tu alma. No la encontrarás. Lo único que te espera afuera, ¿sabes qué es? La ruina espiritual. La ruina espiritual. Entonces, medita en la declaración de Cristo de Mateo 16, 18, porque solo aquí, en las palabras de Jesús, encontrarás la seguridad interior que tu corazón tanto necesita. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por estas palabras hermosas. Una porción pequeña de un versículo que tiene tanto contenido, que nos enseña la naturaleza de la iglesia, el propósito de la iglesia, para qué existe y para qué fue creada, y sobre todo a quién le pertenece. Padre, tú conoces el estado de nuestro corazón. Tú conoces el estado de nuestra fe. Tú conoces realmente nuestras inclinaciones, si la apreciamos a la iglesia o si la menospreciamos, la ignoramos, no nos importa y estamos a punto de abandonarla. Señor, guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón de creer que no necesitamos la iglesia. Que la iglesia no es tan esencial como algunos piensan. Que la iglesia es un agregado de mi experiencia individual religiosa con Jesús. No permitas, oh Dios, que nuestra alma sea cautivada por ese pensamiento. Ese pensamiento no cristiano. Porque el pensamiento cristiano, la declaración de la iglesia, la declaración de Jesús, el gran fundador de la iglesia, es que la iglesia es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Nos nutre, nos edifica, nos guía a través de los dones de otras personas. Pone en nosotros el mismo amor que tuvo Cristo por la iglesia. Un amor sacrificial. Para que estemos dispuestos a entregarlo todo. Sea dinero, sea tiempo, sean esfuerzos. Y sobre todo nuestros dones. Porque ninguno de nuestros trabajos, ningún de nuestro esfuerzo es vano cuando amamos a la iglesia. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.